Vamos con una nueva partida, esta vez es Kasparov contra Sohm, Kasparov con las piezas blancas. Kasparov comienza un ataque en el flanco de rey. Cuando nos atacan en un flanco hay que reaccionar en el centro. Las negras no pueden reaccionar en el centro directamente porque sus piezas están fijas. Por eso Kasparov, después de F6, continúa su ataque. Ahora agrega al caballo. Y después de F por G5, alfil por G5, poco a poco las piezas blancas se van agregando. Dama B6 y H6. Aquí el peón en G7 no puede capturar en H6 porque entraría el caballo con un ataque doble. Después de caballo F7, H por G7, viene la jugada caballo D7. Las negras intentan que no se abra la posición tanto y ocupar al peón pasado de las blancas para defender a su propio rey. Después de caballo F6 se intercambian piezas, pero el alfil de las blancas queda muy fuerte en F6. Dama B5 y las blancas agregan otra pieza. Ahora el punto H7 es débil. Alfil B6, dama F3 y caballo D7. Esta jugada no sirve de mucho porque aunque ataca a la dama, después de caballo F5 se amenaza jugar caballo H6 para dar mate. El caballo tiene que regresar para defender. Y después de torre H7, rey por H7, se terminan de abrir las líneas restantes. Aquí hay dos variantes, una entregando al caballo, pero simplemente atrasa un poco la muerte del rey negro. Después de dama en F5 sería jaque mate. La otra opción sería jugar rey en G8, pero con torre H8 la ventaja sería decisiva para las blancas. Esta es la partida entre Kasparov contra Kufers. Kasparov con piezas blancas y vamos a ver cómo aprovecha su fuerte centro de peones. Comienza intentando abrir la diagonal jugando E6 después de F por E6. Aquí alfil C4, aprovechándose de que el rey se encuentra en la diagonal A2 G8. Las negras intentan bloquear esa diagonal para que no se abra del todo. Por ejemplo, si se juega rey H8, después de D por E6, caballo C6, las blancas tienen muy buenas oportunidades, logran centralizar a sus dos caballos y tienen un ataque directo sobre F7. Después de dama E7, Kasparov juega D por E6. Es una posición delicada para las negras porque si juegan alfil por E6 directamente van a tener problemas con ese alfil, queda clavado. Kasparov agrega más piezas al ataque y difícilmente las negras van a resistir. Después de caballo D5 viene dama F8 y se pierde material porque el caballo en E6 queda colgado. Con caballo C7 Kasparov jugó F5, sigue abriendo líneas y las negras jugaron caballo C6. Las negras tienen aquí dos opciones, pueden jugar torre por F5, pero igualmente Kasparov va mejorando sus piezas, atacando a la dama y mejorando sus piezas. G4, torre por G5. La dama no se puede despegar de la casilla que se encuentra en E7. Y con torre F7 las blancas consolidan su ventaja. El rey negro sigue en la diagonal y la dama negra ahora se tiene que retirar. La otra opción de G por F5 se jugaría alfil G5, alfil F6 y nuevamente caballo D5 atacando, caballo por D5, dama por D5,
caballo C6, las blancas completan el desarrollo de todas sus piezas quedan muy activas y ese peón es demasiado peligroso en la casilla E6, sin contar que el rey negro sigue en la diagonal donde están atacando las blancas. Después de alfil por G5, caballo por G5, la dama no puede ni debe retirarse de la casilla E7, caballo E5 para intentar bloquear, pero aquí pueden entregar material con torre por E5, rey por E5, dama por E5, se amenaza caballo F7 y dama H8 dando jaque mate. Muchos problemas para las negras. Caballo C6 parece ser buena opción. Nuevamente las blancas se desarrollan y atacan a la dama negra. Alfil F6, caballo 4. Alfil por G5, caballo por G5. G por F5 y caballo por D6. Se terminan de abrir las líneas. Caballo D4, dama H5. Y es demasiada la actividad de las piezas blancas. Vamos a ver cómo terminó la partida. Las negras terminaron capturando al peón, pero ahora van a tener problemas durante toda la partida sobre la casilla E6. Torre F6, caballo por F5, caballo por F5, caballo por E6. Se cambian todas las piezas. Lamentablemente para las negras, la torre que se encuentra en E6 queda clavada. Las blancas ejercieron presión sobre ella y las negras tuvieron que abandonar. Esta es la partida entre Kasparov contra Peterson. Kasparov lleva las piezas blancas y completa su desarrollo jugando alfil G5. El alfil no puede ser capturado debido a que existe una clavada sobre la torre negra. Vemos gran diferencia. Las piezas blancas están ya muy activas y desarrolladas, y las negras tienen a su rey en el centro y todavía tienen problemas en su desarrollo. Las negras juegan alfil D5 y Kasparov con calma va mejorando las piezas. Alfil H4, torre A7 y dama G4. Esta jugada es para evitar cualquier movimiento del alfil. Y también se amenaza la entrada del caballo en la casilla D6. Las negras defienden el punto G7 para liberar al alfil. Y después de caballo D6, alfil por D6, alfil por D5 y alfil E7. Las piezas negras tienen problemas para coordinar sus piezas. G6, alfil F6 y rey F8. También pueden capturar en F6. Aún así las blancas alcanzan a activarse. Después de dama por C6 viene la jugada fuerte en D5 y con dama F4 las blancas se quedan con líneas abiertas para generar un ataque sobre el rey negro. Con rey F8 viene la jugada dama F3 atacando al caballo. Las negras nuevamente se tienen que descolocar y viene el rompimiento con D5. Como el rey negro se encuentra inseguro en el centro, las blancas buscan abrir líneas para aprovechar esa situación. Después de E por D5, alfil por D5, dama F5, las negras intentan cambiar damas, pero a las blancas no les interesa. Atacan a la torre en A7, torre D7, torre a D1 y las negras juegan alfil por F6. E por F6 las blancas amenazan dar mate en la casilla E8. Después de caballo 6 viene aquí un remate táctico. Con alfil E4 se crea una amenaza doble. Las negras no pueden defender a su dama y a la torre que se encuentra en D7 al mismo tiempo. Las blancas ganaron material y con ello la partida. Partida entre Kasparov contra Ikerson.
Kasparov lleva las piezas blancas y vamos a ver cómo esos dos peones blancos se vuelven decisivos. Kasparov tiene dos muy buenos alfiles y comienza entregando a uno de los alfiles fuertes en la casilla F6. Hay una amenaza directa para dar mate en G7. Las negras deben reaccionar y capturan al alfil. Y ahora vemos cómo esos dos peones se vuelven muy poderosos. Después de torre H6, nuevamente se agrega el otro peón, se amenaza mate en G7, torre C7 defendiendo y la jugada E6. Dama D8, se ataca con E7 a la dama y en este momento las negras se ven obligadas a entregar material. Después de torre por E7, F por E7, dama por E7, torre B a C1 y las negras abandonaron porque la entrada de la torre es muy fuerte y aparte ya las negras se quedaron con material de desventaja. Partida entre Garry Kasparov contra Gaby Croft. Kasparov lleva las piezas blancas y empieza generando un ataque sobre la casilla F7. Las negras jugaron G6 y ahora vamos a ver lo que planeaba Kasparov, que es entregar al alfil en la casilla G6. Después de H por G6, torre por G6, el peón en F7 no puede capturar a la torre porque se encuentra clavado. Rey F8 y torre H6. Ahora se amenaza torre H8 para capturar a la dama en D8. Después de rey E7 viene torre C a C6, se agrega la otra torre al ataque y con torre F5 viene dama F3. Las negras juegan alfil C7 y ahora viene dama E4. Después de torre 5 viene la jugada caballo G6, F por G6 y torre H7. Las negras jugaron rey F8, pero tuvieron que abandonar después de dama por G6. Las amenazas de las blancas son decisivas. Muy bien, hasta aquí este video. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse y seguiremos viendo más ataques en los siguientes videos. Nos vemos.